las famosas termas. ¿Eran realmente templos de purificación o se escondían tras sus muros prácticas que desafiarían incluso las normas más liberales de nuestro tiempo moderno? ¿Qué hacían hombres y mujeres durante horas en esos espacios húmedos y calientes, donde los cuerpos desnudos se mezclaban en una danza social que pocos historiadores se atreven a describir con total honestidad? La historia oficial nos habla de higiene, de socialización, de relajación. Pero la realidad es mucho más compleja, mucho más humana y definitivamente mucho más perturbadora de lo que jamás te han contado. Las termas romanas fueron mucho más que simples baños públicos. Fueron el corazón palpitante de la vida social, política y sí, también sexual del Imperio Romano. Estos complejos monumentales, que llegaron a albergar hasta 3.000 personas simultáneamente, se convirtieron en el escenario donde se desarrollaba la vida más íntima y privada. Desde las humildes termas de barrio hasta las grandiosas termas de Caracalla en Roma, estos espacios fueron testigos silenciosos de una realidad que desafía nuestras concepciones modernas sobre moral, intimidad y comportamiento social. Imagina Roma en el siglo I después de Cristo. El imperio se extiende desde las brumas de Britania hasta los desiertos de África. El agua potable escasea, las letrinas públicas son focos de infección y el concepto de higiene personal, tal como lo entendemos hoy, simplemente no existe. En este contexto, las termas emergen como oasis de civilización, pero no surgieron de la nada. Los romanos, maestros de la ingeniería y la adaptación cultural, tomaron prestada la idea de los baños públicos de los griegos, pero la transformaron en algo completamente nuevo, algo que reflejaría la esencia misma de su sociedad. Los primeros baños públicos romanos eran estructuras simples, pero hacia el siglo primeros baños que, bajo el reinado de Augusto, comenzaron a transformarse en complejos arquitectónicos de una sofisticación sin precedentes. El punto de inflexión en la historia de las termas llegó con una decisión que cambiaría para siempre la naturaleza de estos espacios: la introducción de horarios mixtos y la eliminación gradual de las barreras entre géneros. Inicialmente, hombres y mujeres tenían horarios separados, pero la presión social y la demanda popular llevaron a los administradores a experimentar con nuevas formas de organización. Fue durante el reinado de Adriano cuando las termas experimentaron su transformación más radical. Este emperador, conocido por su amor a la cultura griega y su apertura hacia las costumbres orientales, promulgó una serie de reformas que permitieron una mayor libertad en el uso de estos espacios. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Las termas se convirtieron en espacios de encuentro sexual y social sin precedentes en la historia occidental. Este cambio no fue casual. Reflejaba una transformación más amplia en la sociedad romana, donde las rígidas estructuras republicanas daban paso a la flexibilidad imperial, donde las influencias orientales se mezclaban con las tradiciones latinas, y donde la sexualidad comenzaba a ser vista no como un tabú, sino como una parte natural de la vida humana que debía ser regulada, pero no reprimida. Adentrémonos ahora en el corazón de las termas, en esos espacios donde la humanidad se desnudaba en todos los sentidos. El recorrido típico comenzaba en el apoditerium, el vestuario, donde hombres y mujeres se despojaban no solo de sus ropas, sino también de las máscaras sociales que los definían en el mundo exterior. Aquí, el senador se encontraba con el comerciante, la matrona con la cortesana, el esclavo con el liberto. El caldarium, la sala caliente, era el primer destino. Aquí, en un ambiente de vapor y calor intenso, los cuerpos se relajaban y las inhibiciones comenzaban a desvanecerse. Los esclavos especializados, tanto hombres como mujeres, se encargaban de aplicar aceites perfumados, de realizar masajes que iban mucho más allá de lo terapéutico y de atender las necesidades más íntimas de los bañistas. Las fuentes históricas nos hablan de prácticas que hoy consideraríamos inapropiadas, pero que entonces formaban parte del servicio normal de las termas. En el tepidarium, la sala templada, se desarrollaba la vida social más intensa. Aquí se cerraban negocios, se concertaban matrimonios,
se tramaban conspiraciones políticas y se iniciaban aventuras amorosas. Las conversaciones fluían entre cuerpos desnudos con una naturalidad que desafía nuestra comprensión moderna de la intimidad y la privacidad. Los escritores de la época, como Séneca y Plinio, nos han dejado testimonios de encuentros que van desde lo puramente social hasta lo explícitamente sexual. El frigidarium, la piscina fría, era el lugar de la culminación. Aquí, los cuerpos acalorados se sumergían en aguas heladas, experimentando un choque térmico que intensificaba todas las sensaciones. Era también el espacio donde se consumaban muchos de los encuentros iniciados en las salas anteriores. Los nichos y alcoves que rodeaban las piscinas no eran simplemente elementos decorativos. Servían propósitos muy específicos que las fuentes históricas insinúan, pero raramente describen con detalle. Las termas más grandes incluían también jardines, bibliotecas, gimnasios y espacios para espectáculos. En estos lugares, la línea entre lo público y lo privado se difuminaba completamente. Los jardines, con sus senderos serpenteantes y sus rincones ocultos, se convertían en escenarios de encuentros íntimos. Las bibliotecas, sorprendentemente, eran lugares de seducción intelectual que frecuentemente derivaba en encuentros físicos. Los gimnasios, donde se practicaba el ejercicio desnudo siguiendo la tradición griega, eran espacios donde la admiración estética se mezclaba con el deseo sexual. ¿Qué impulsos psicológicos y sociales llevaron a los romanos a crear y mantener estas instituciones tan particulares? La respuesta es compleja y revela mucho sobre la mentalidad de una civilización que se consideraba a sí misma la más avanzada del mundo. Primero, las termas respondían a una necesidad humana fundamental: la búsqueda del placer y la relajación en una sociedad altamente competitiva y estresante. Roma era una ciudad donde la supervivencia dependía de la capacidad de navegar complejas redes sociales y políticas. Las termas ofrecían un respiro, un espacio donde las tensiones se disipaban junto con el sudor y el calor. Segundo, reflejaban la comprensión romana de la sexualidad como una fuerza natural que debía ser canalizada, no reprimida. A diferencia de las culturas que les precedieron y sucedieron, los romanos veían el sexo como una actividad normal y necesaria, sujeta a regulaciones sociales, pero no a prohibiciones morales absolutas. Las termas institucionalizaban esta visión, proporcionando espacios seguros y regulados para la expresión sexual. Tercero, servían como mecanismos de integración social. En una sociedad profundamente estratificada, donde las diferencias de clase eran marcadas y rígidas, las termas ofrecían uno de los pocos espacios donde estas diferencias se relativizaban. La desnudez física igualaba a todos los participantes, creando un ambiente donde las conexiones humanas podían desarrollarse más allá de las convenciones sociales. Cuarto, representaban una forma de control social. Al proporcionar espacios seguros y regulados para la expresión sexual, el Estado romano canalizaba impulsos que de otra manera podrían haber resultado disruptivos. Era una forma sofisticada de ingeniería social que mantenía a la población satisfecha y controlada. Pero como todo en el Imperio Romano, las termas estaban destinadas a experimentar su propio declive. Los primeros signos de decadencia aparecieron en el siglo III, cuando las crisis económicas y las invasiones bárbaras comenzaron a erosionar la estabilidad que había hecho posible estos complejos monumentales. El ascenso del cristianismo marcó el principio del fin de la cultura termal romana. Los nuevos valores morales que enfatizaban la castidad, la modestia y la separación entre lo espiritual y lo corporal eran fundamentalmente incompatibles con la libertad sexual y la desnudez pública que caracterizaban las termas. Los primeros emperadores cristianos, comenzando con Constantino, implementaron gradualmente restricciones que limitaron el funcionamiento de estos espacios. La crisis económica del siglo IV hizo insostenible el mantenimiento de las termas más grandes. Los sistemas de calefacción hipocaustos requerían enormes cantidades de leña. Los acueductos necesitaban mantenimiento constante y los ejércitos de esclavos especializados que mantenían estos complejos se volvieron prohibitivamente caros. Una por una, las grandes termas fueron cerrando o reduciendo drásticamente sus servicios. El golpe final llegó con las invasiones bárbaras del siglo V. Los nuevos señores de Roma, educados en tradiciones guerreras,
donde la desnudez pública era vista como una muestra de debilidad. No comprendían ni valoraban la cultura termal. Muchas termas fueron convertidas en fortalezas, iglesias, o simplemente abandonadas al deterioro. Las termas romanas representan uno de los experimentos sociales más fascinantes y complejos de la historia humana. Durante más de 4 siglos, estos espacios sirvieron como laboratorios de convivencia social, donde se exploraron los límites de la intimidad, la sexualidad y la interacción humana de maneras que no volverían a repetirse hasta la era moderna. Su legado perdura en formas que quizás no reconocemos inmediatamente. Los modernos spas y centros de bienestar son descendientes directos de las termas romanas, aunque despojados de su complejidad social y sexual. Las ideas romanas sobre la salud pública, la higiene comunitaria y la importancia del ejercicio físico fueron redescubiertas durante el Renacimiento y siguen influyendo en nuestras concepciones modernas del bienestar. Más profundamente, las termas nos ofrecen una ventana a una forma radicalmente diferente de entender la sexualidad, la intimidad y las relaciones sociales. En una época donde los debates sobre la libertad sexual, la fluidez de género y la naturaleza de la intimidad humana ocupan un lugar central en nuestras discusiones culturales, la experiencia romana nos recuerda que han existido otras formas de organizar la vida sexual y social. Las termas también nos enseñan sobre los límites de la tolerancia y la liberalidad. Aunque los romanos fueron notablemente abiertos en sus actitudes hacia la sexualidad, su sistema se basaba en la esclavitud, la explotación y la desigualdad fundamental. La libertad sexual de unos se construía sobre la subordinación de otros, recordándonos que ningún sistema social está libre de contradicciones e injusticias. Finalmente, el destino de las termas nos habla de la fragilidad de las instituciones culturales. Estos monumentos a la sofisticación romana, que parecían tan permanentes como el propio imperio, desaparecieron en el espacio de unas pocas generaciones cuando cambiaron las circunstancias políticas, económicas y religiosas. Su historia nos recuerda que incluso las tradiciones más arraigadas pueden desvanecerse cuando cambian los vientos de la historia. Después de conocer la verdad sobre las termas romanas, después de asomarnos a esos espacios donde la humanidad se expresaba en su forma más cruda y natural, surge una pregunta inevitable. ¿Qué dice sobre nosotros como sociedad el que hayamos olvidado o ignorado durante tanto tiempo esta parte tan fundamental de la experiencia humana? ¿Somos realmente más civilizados que los romanos? ¿O simplemente hemos aprendido a ocultar mejor nuestros impulsos más básicos?